Bien, chicas y chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades acerca de lo que es el sistema esquelético. Claramente, uno repasando, uno recordando básicamente como parte introductorio, recordar que el esqueleto humano está conformado aproximadamente entre 204, 206 huesos, ¿sí? Claramente van a estar divididos por dos tipos de esqueleto, que claramente a continuación vamos a ir charlando, vamos a ir conversando acerca de estos tipos de esqueleto. Pero justamente, chicos, el esqueleto humano, básicamente se va a encontrar conformado, ¿sí? Por estructuras óseas, por estructuras rígidas que se van a encontrar articuladas, se van a encontrar conectadas, básicamente, que en el capítulo anterior habíamos hablado de que justamente las articulaciones, habíamos comentado que es el punto de contacto entre dos o más huesos que claramente pueden o no tener movimiento. Es interesante saber, chicos, de que el sistema esquelético entonces es un conjunto de piezas, es un conjunto de estructuras, claramente que van a estar conformado por huesos, claramente los huesos van a conformar básicamente lo que es el esqueleto humano, el sistema esquelético, los cuales claramente van a estar articulados como habíamos comentado. Claramente, para poder entender estos conceptos, sí, claramente tenemos que entender de que el esqueleto humano va a estar conformado por dos tipos de esqueleto. Lo vamos a escribir por acá, vamos a tener lo que es el esqueleto, sí, tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Claramente el esqueleto axial es todo lo que es la cabeza, ¿sí? El cráneo básicamente, cabeza ósea, ¿sí? Y tenemos lo que es el tronco. El tronco es la caja torácica más la columna vertebral. Entonces, el esqueleto humano, chicas y chicos, se va a dividir en dos partes. En lo que es el esqueleto axial, básicamente lo que está en la parte central, digamos, en el eje central, en el eje medial, en el plano medial. Acá vamos a ver que vamos a tener la cabeza, ¿sí? La cabeza ósea, tenemos el tronco, que básicamente es el tórax, más la columna vertebral, y tenemos el esqueleto apendicular, que básicamente son las extremidades. Tenemos esqueleto, ¿sí? Esqueleto apendicular superior, y tenemos el esqueleto apendicular inferior, lo que comúnmente llamamos miembro superior, ¿sí? Miembro superior formado por brazo, antebrazo y mano. Recordar, chicas y chicos, que el esqueleto apendicular superior, la extremidad superior, se va a encontrar conformado por brazo, antebrazo y mano. Claramente en la parte distal del brazo, ¿sí? En la parte distal, es importante entender conceptos básicos como la palabra proximal y la palabra distal. Claramente vamos a ver que todo lo que esté próximo a la línea media es proximal y todo lo que se aleje de la línea media es distal. Entonces, entre la parte distal, ¿sí? Entre la parte distal del brazo y la parte proximal del antebrazo, entre la parte distal del brazo y la parte proximal del antebrazo, vamos a tener una región llamado codo. Acá tenemos el codo. Es importante como parte introductoria saber y entender básicamente conceptos básicos, conceptos fundamentales que sobre todo en la parte de anatomía nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a comprender distintas regiones topográficas y claramente relacionar estructuras. Entonces, entre la parte distal del brazo y la parte proximal del antebrazo, vamos a tener el codo, ¿sí? O sea, entre brazo y antebrazo tenemos codo.
Entre la parte distal de antebrazo, entre la parte distal de antebrazo y la parte proximal de la mano, tenemos otra estructura, otra región llamado muñeca. Entonces, básicamente, lo que es la extremidad superior o el esqueleto apendicular superior va a estar conformado por tres partes importantes: brazo, antebrazo y mano. Y claramente vamos a tener tres, digamos, podemos decir tres regiones entre lo que es codo, entre brazo y antebrazo, y muñeca entre el antebrazo y la mano. Claramente, más adelante vamos a hablar de las articulaciones, vamos a hablar de las superficies articulares. Claramente, el único hueso de brazo, ¿sí? Es el húmero. Acá podemos ver el húmero, único hueso de brazo. Como antebrazo vamos a mencionar el radio, que es un hueso más externo, radio, hueso más externo, cúbito, un hueso más interno, y claramente la mano va a estar conformado por 8 huesos del carpo, ¿sí? 8 huesos cortos, ¿sí? Llamados huesos del carpo, van a ser 8 huesos. Luego claramente vamos a tener los metacarpos, que van a ser 5, y tenemos las falanges, que van a ser 14 huesos, ¿sí? Formando parte de la falange. Entonces, allí tenemos el esqueleto apendicular superior, mientras que el esqueleto apendicular inferior, sí, va a estar conformado por, en esta parte, por muslo, pierna y pie. Claramente, entre la parte distal de muslo y la parte proximal de pierna, sí, allí podemos ver, entre la parte distal de muslo y la parte proximal de pierna, vamos a tener la rodilla, y entre la parte distal de pierna, entre la parte distal de pierna y la parte proximal de pie, tenemos el tobillo. Fíjense las características que estamos teniendo con respecto a lo que es miembro inferior. Sí, el esqueleto apendicular inferior tenemos muslo. Claramente, único hueso de muslo es el fémur. Acá podemos observar el fémur. Sí, el fémur forma parte de la articulación de cadera, forma parte de la articulación de rodilla. Fíjense de que en la rodilla vamos a tener un hueso sesamoideo. Después vamos a describir el qué significa hueso sesamoideo, llamado en este caso en rodilla vamos a tener a lo que es la rótula o patela. Luego tenemos la pierna, fíjense acá, pierna, sí, vamos a tener la pierna. Claramente como hueso más interno tenemos la tibia y el hueso más externo, el peroné. Tibia y peroné. En los huesos del pie vamos a tener huesos del tarso, huesos cortos, huesos del tarso, los metatarsos y las falanges. Tarsos, metatarsos y falanges. Es importante entonces entender, chicas y chicos, de que justamente, un dato importante de que el brazo no solamente forma parte de la articulación de codo, sino que también va a formar parte de la articulación de hombro. ¿Sí? Detalle importante. Entonces, básicamente el esqueleto humano, que está conformado aproximadamente por 206 huesos, 204, 206, se va a dividir, va a estar organizado en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, que van a estar conectados, van a estar articulados, van a estar conectados mediante dos cinturas. Tenemos la cintura, en este caso cintura escapular y cintura pélvica. ¿Qué significa la cintura escapular o qué significa la palabra cintura? La palabra cintura significa, claramente es una estructura ósea que conecta, que articula el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, tanto superior como inferior.
Repito nuevamente, la palabra cintura es una estructura ósea que articula, que conecta el esqueleto apendicular con el esqueleto apendicular, el esqueleto axial, perdón, esqueleto axial con el esqueleto apendicular, tanto superior como inferior. Entonces, tenemos la cintura escapular que conecta el esqueleto axial con miembro superior y la cintura pélvica que conecta el esqueleto axial con miembro inferior. ¿Quién conforma la cintura escapular? Va a estar conformado por clavícula y escápula. Y tenemos la cintura pélvica, ¿sí? La cintura pélvica formado por coxal y sacro. Claramente en el próximo capítulo vamos a describir, ¿sí? Justamente las características de la cintura escapular. Vamos a empezar a describir ese complejo articular de hombro que claramente conecta la cintura escapular, conecta el esqueleto axial con el esqueleto apendicular superior.